Vamos a hablar con Jonathan Loidi, es economista, es consultor y tiene un título, querida Agustina, que dice: el Estado es tu peor socio. ¿Por qué, Jonathan? Peor Buenas enemigo tardes. de la empresa. ¿Por qué? Qué fuerte, ¿no? Lo que decís. Hola chicos, un placer compartir con ustedes. Sí, la verdad que a veces es algo que no se tiene muy en cuenta, y es que cualquier emprendedor o cualquier empresa que quiera hacerlo, que ya lo es, el mayor socio que tiene es el Estado argentino. Y es un socio que tiene algunas características muy particulares. La primera es que uno no lo elige. O sea, es un socio que no lo podés elegir, claro. Sea bueno o sea malo, no lo podés elegir. Pero alguna de las particularidades más raras que tiene es que, por ejemplo, participa siempre de las ganancias, pero jamás de las pérdidas. O sea, jamás va a participar de las pérdidas. Y es más, es un socio tan particular que muchas veces te pide ganancias anticipadas. Imagínense, chicos, que nosotros planteamos un negocio entre nosotros tres, no sé, X, y de repente todavía no empezamos, todavía no abrimos las puertas de nuestro negocio, y yo les digo: ¿saben qué, Agustina, Hugo? Yo necesito llevarme un poco de plata de lo que vamos a ganar. Y usted me dice: pará, Jonathan, estás loco. ¿Cómo te vas a llevar plata si todavía no empezamos a trabajar? Bueno, el Estado argentino cobra ganancias anticipadas. De hecho, lo hizo durante todo el 2020, cobrando ganancias anticipadas a negocios que estaban cerrados, por ejemplo. Por otro lado, como no le alcanza con solo participar de las ganancias, te cobra impuestos adicionales. En el absurdo tal de que si en Argentina vos pagás el 100% de los impuestos, perderías un 5%. O sea, por cada 100 pesos que ganás, pagarías 105. ¿Por qué? Porque el Estado es tan ineficiente, tu socio es tan malo administrando lo propio, su negocio, que sería el Estado, por decirlo de alguna manera, que gasta tanto que no le alcanza con lo que recauda con ganancias, por lo cual te cobra impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, tasas, sellos, un montón de impuestos que lo único que hacen es ahogar al empresario de manera tal que no le queda mucho margen. Pero a la vez es burocrático, es un socio que no te ayuda en nada, y encima cuando vos querés abrir un negocio o ya tenés uno, te vive atacando con su burocracia, porque todos sabemos que el Estado no es precisamente lo más ágil que existe. Entonces todo el tiempo te está atacando con su burocracia, poniéndote palos en la rueda, pidiéndote papeles, pidiéndote papeles, pidiéndote papeles. Al absurdo tal de que si te va mal, suponete que el negocio te fue mal, que es algo que puede existir en el mercado, en el sistema capitalista, te puede ir bien o te puede ir mal, sí, se llama riesgo a eso. Pero si te va mal, el Estado, no sé si tiene este dato, el Estado te cobra por cerrar. O sea, vos ya quedaste fundido porque, por ejemplo, no se vendió el producto, o por ejemplo cayó una pandemia y tuviste que cerrar tu negocio, y el Estado, para poder cerrar tu negocio, te cobra. O sea, ahora entiendo por qué los empresarios se van o cierran sus empresas, ¿no? Y emigran. Pero claro, Hugo, y esto, a ver, tiene un correlato con la realidad que está viviendo la Argentina hoy, ¿no? Yo siempre hago una fórmula, ¿no? Porque me gustan las fórmulas, y te digo, bueno, ¿cuál es el principal problema de la Argentina hoy? La pobreza, sin duda, ¿no? 50 puntos de pobreza, inflación, desempleo. Claro, exactamente. Ahora voy a decir, bueno, si la pobreza es el indicador a mejorar de una sociedad, lo más duro que hay, digamos, que 5 de cada 10 argentinos estén pobres, es el peor indicador, el principal. Ahora voy a decir, ¿cómo salimos de la pobreza? Y bueno, para salir de la pobreza tenemos que generar empleo. Y entonces, ¿qué tipo de empleo? Bueno, en Argentina tenés dos tipos de empleo. El empleo público, que crece, digamos, pero no alcanza para tomar a todos los que se suman todos los años al mercado laboral, y el empleo privado. Ahora, para que haya empleo privado, tenés que tener empresa. Ahora, en Argentina, cada vez hay menos empresas. De hecho, hay tantas menos que hoy tenemos menos empresas que hace 14 años. En 2007, pues de ahí en más, empezamos a caer con la cantidad de empresas. Entonces digo, me parece que muchas veces se trata de llevar a la grieta, ¿no? Si izquierdas, si derechas, y no sé, aparecen, digamos, partidos nuevos, ideologías nuevas. Y me parece que se deja de lado la ideología más básica, que es la del sentido común. Que, como decía mi abuela, es el menos común de los sentidos, por otro lado, pero que es cierto, digamos, el sentido común, ¿qué te diría? Mira, no me importa de qué ideología sos, tenemos que generar trabajo, porque si no generamos trabajo, no hay más, que me lo diga cualquiera, del ala política que sea, ¿cómo va a ser para disminuir la pobreza? Totalmente. Y por otro lado, el empleo público, ¿cómo se paga? Con impuestos. ¿Y qué impuestos que generan quiénes? Los privados. O sea que si quieren mantener esa estructura que es totalmente ineficiente, que es un elefante gigante que consume muchísimo, pero que aporta muchas veces muy poco, por lo menos a los empresarios no les aporta absolutamente nada para mejorar y para expandirse, bueno, necesitamos mejorar ese ecosistema de negocios que es muy malo. Pero vuelvo a esto, y como para dar un resumen, para seguir diciendo que hay muchas más causas de por qué es un mal socio. A la vez, ese socio que vos tenés es muy mal pagador. Es un muy mal pagador.
Es más, se ha contraído deuda que ya varias veces ha defolteado. Recuerden que Argentina tiene el récord de ser uno de los países más defolteadores del mundo. O sea, claramente no somos confiables. Entonces, ¿Me esperás ahí? ¿Puedes hacer un punto ahí sobre la deuda? Hablando de deuda, queremos escuchar a Martín Guzmán. Así nos ayudás un poquito a entender qué es lo que está pasando. ¿Te parece? Obvio. Lo escuchamos. La deuda en dólares, bajo el gobierno anterior, ya lo vimos, creció en 100.000 millones de dólares. Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares. Nuestro gobierno lo que ha hecho es financiar déficits fiscales de la magnitud que eran necesarios en el contexto de la pandemia, en nuestra propia moneda y vía asistencia del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué dice Guzmán, querido Jonathan? A ver, yo cuando escuché el otro día, lo estaba escuchando, Guzmán, y digo, qué triste que es en este momento tan dramático que un ministro de Economía, que no habla mucho en los medios, ustedes que están todos los días, no es frecuente escucharlo, salga a decir quién es menos malo, ¿no? Es el torneo de ver quién es menos malo. O sea, bueno, no, nosotros nos endeudamos, pero no nos endeudamos en dólares. Ahora, la deuda en peso, bueno, o sea, salvo que ellos den por hecho que se viene una mega devaluación, entonces, claro, la deuda en peso va a pasar a ser absolutamente nada. ¿Se viene? Podría ser un indicio de... ¿Se viene? Mirá, Hugo, yo no puedo decirte se viene porque, digamos, por un lado sería invitarla, pero por otro lado yo te pregunto a vos y le pregunto a Agustina. Digamos, todos nosotros somos argentinos y conocemos la historia argentina. Las últimas veces que la Argentina emitió como loco, las últimas veces que Argentina puso una olla a presión encima del tipo de cambio y que encima hubo desfasaje entre el dólar oficial y el dólar paralelo llamado blue, bueno, se ha llamado de mil maneras en la historia argentina. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y por lo general nunca la punta de arriba baja, digamos. Por lo general esta tiende a subir. Si el gobierno no ataca los problemas macroeconómicos en pesos, en dólares, en lo que quieran, en euros, en yenes, pero los ataca con un plan integral, va a ser muy difícil que Argentina logre lo que tiene que lograr para ser un país en serio y dejar de caer. ¿Cuáles son los principales problemas a nivel macroeconómico que tenemos y por dónde tiene que empezar el gobierno? Bueno, mira, yo voy a citar en esto a quien para mí es uno de los economistas que por lo menos siempre propone, tiene un plan y tiene un equipo, que es Martín Redrado. Martín Redrado lo expone claramente en su libro, pero también lo expone claramente cada vez que tiene la posibilidad de estar en los medios. Yo lo escucho mucho, porque él lo que dice es, mira, acá lo que se necesita es un plan estructural que por partes es estratégico. Cuando uno habla de un plan estratégico es darle el rumbo a todos nosotros, a todos los argentinos, decir hacia dónde más o menos vamos. Y por otro lado tenemos que tener metas, unas metas claras a 10 años, que deben ser validadas en el Congreso, donde uno debe decir, bueno, ahí tengo todas las fuerzas políticas, digamos, que apoyen un proyecto y que nos comprometamos a que si mañana cambia de color político, no hagan el volantazo histórico de la Argentina. Pero básicamente, para responder a tu pregunta, hoy Argentina lo primero que tiene que hacer es retomar la senda de la confianza, porque si Argentina no retoma la senda de la confianza, y ya no hablo de la confianza de Wall Street, hablo de la confianza de los propios argentinos. Porque todo el tiempo se habla de fuga de capitales. Yo voy a plantear un tema, esto es mío, ¿no? En este caso no se lo atribuyo a Martín, que muchas veces se habla de fuga de capitales, pero en realidad yo diría, está mal hablar de fuga de capitales. Hay que hablar de ahorro de los capitales argentinos. O sea, si vos tenés hoy pesos, por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, ¿qué hago con estos pesos? Yo tengo que ahorrar. Sería buenísimo, la economía argentina dejó de ahorrar hace rato en promedio, pero supongamos que lo que puedan ahorrar tengan que ahorrar. ¿En qué ahorrás? Claro. ¿En qué ahorrás? ¿Qué haces? ¿Comprás activos de la Argentina? Están en un precio de pérdida absoluta. ¿Guardás pesos? ¿Vas a un plazo fijo? Pará, pero tiene tasa negativa. No, dólares. 5% y inflación del 50%. Bueno, voy a dólares. ¿Y dónde los dejo a los dólares? Primero, dólares no podés comprar, Hugo. ¿Dónde vas a comprar los dólares? No podés, entre comillas. Quiero ahorrar en dólares. Bueno, por eso, no podés, por lo menos de manera oficial. De manera oficial, Entonces empiezan un montón de mecanismos que la realidad es que la Argentina debe retomar la senda de la confianza, y eso se logra con un plan, eso se logra con buenas decisiones, eso se logra tratar de ser un buen pagador. Argentina es como que vos imaginate que el que te maneja la economía tiene todas las adicciones que te puedas imaginar, encima es jugador y encima todas las veces que pidió plata a todos los amigos no le pagó. Y encima miente, ¿no? Digo, pensando, se me apareció el olivo gay de costado. Encima quiere
Claro, pone abajo de la alfombra un elefante y te dice que no, que eso es normal. Claro, Entonces, digo, me parece que tenemos que trabajar los grandes temas macroeconómicos, porque si no, esa discusión de la inflación es el principal mal de la economía. Estamos de acuerdo, pero la inflación, vos nunca te olvides que la inflación es la fiebre. No es el problema real, es la fiebre. Por supuesto que con una fiebre de 50 grados, lo primero que tenés que hacer es bajar la fiebre. Claro. Ahora, una vez que bajar la fiebre, te queda el problema real. Y el problema real es que la Argentina no tiene hoy un solo indicador macroeconómico que funcione bien. Pero lo peor de eso es que no tiene ningún plan para revertirlo. El ministro Guzmán y te hago una pregunta aparte, ¿no? Capciosa, no sé si es capciosa, pero te lo digo. A ver. Y si ese es el plan, no tener plan, y seguir, instalarse en el poder y dar planes. Si ese es el plan, Jonathan, si no hay un pensamiento como el que vos proponés, sino que hay otra idea en el gobierno más parecida a políticas que algunos coinciden de Venezuela, que es sigamos repartiendo dinero del Estado, démosle a la gente lo que la gente necesita, que es llenar la olla a la noche, si eso fuera lo único que necesita, ¿no? Obviamente lo digo como sarcasmo. Mira, Hugo, la verdad, tener un plan de ese tipo sería tan raro, ¿no? Tan perverso que cuesta a uno imaginárselo. No digo que no sea cierto, es un escenario posible. Claro. Ahora, yo lo que creo que ese plan que vos estás planteando, que estoy seguro que fue el plan de este gobierno durante 8 años, los 8 años anteriores a Macri, no tengo dudas que fue ese el plan, funcionan solo con un ingrediente que no estamos teniendo en cuenta, que es que tienen que tener dinero. Y lo mismo le pasó a Venezuela. Pero el dinero no lo producen con la maquinita, Jonathan, ¿no? Sí, dándole a la maquinita no hace dinero. Sí, chicos, pero... Y control de precios. Claro. ¿Viste? Sí, pero vas regulando. Tenés razón. Ahora, te planteo lo siguiente. ¿Por qué están saliendo todas las asociaciones civiles o toda la parte social de la economía que está empezando a salir? Porque vos podés emitir, pero son cada vez papelitos de colores. Entonces, bueno, en un momento, esa ilusión de que te lleno la billetera, porque es cierto que te llena la billetera, además ahora te vas a tener que llenar un bolso para que puedas ir al supermercado, digamos. Entonces, esa falsa sensación, ese sesgo de riqueza, como se le conoce, que dice, mira toda la plata que tengo, y es como jugar al estanciero y creer que realmente te estás comprando las propiedades del juego. Entonces digo, esto me parece que es una cuestión que ya llegó a su límite, porque hay que ver qué pasa. Vos no te olvides que Argentina llega a fin de año, con el mejor de los casos, con 3.500 millones de dólares de reservas líquidas, y habrá que ver qué pasa con esto que acaba de aportar el FMI, ¿no? Ese gran enemigo que ahora te dio 4.500 millones de dólares, por otro lado, ¿no? Ahora como lo quiere. Ahora, eso va a usarse parte para pagar la deuda. Pero si el gobierno escúchame, no plantea un plan muy concreto. ¿Qué pasa con esto, digo, después de las elecciones? ¿Va a haber un plan? ¿Va a seguir todo igual? ¿Qué va a pasar con la inflación? Digo, porque pasan las PASO y las elecciones generales y la economía a mí me da un poco de miedo. Es que, Agustina, es la pregunta esa, porque la verdad que estamos frente a dos escenarios. Vos por lo general cuando planteás escenarios, muy común en el mundo de los negocios, pero en general siempre se plantea un escenario normal, un escenario positivo y un escenario negativo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver cuál creo que tiene más probabilidad de ocurrencia. El problema que yo les pregunto y los invito a que pensemos juntos, ganan las elecciones, cosa que parece ahí que van a estar muy justitos si lo logran, no importa. Supongamos el escenario que ganan las elecciones. Sí. ¿Y qué pasa si ganan las elecciones? ¿Van a hacer un plan? Si cuando están hablando de que Guzmán tiene los días contados, cuando el presidente no le cree nada a nadie, cuando no se sabe si la decisión la toma Cristina, Massa, Máximo o no sabe quién. Ahora la otra pregunta es, che, ¿y si pierde? ¿Va a mejorar si pierde? ¿Pero por qué va a mejorar? Un gobierno sin poder, con menos poder, encima no validado en las urnas, ¿qué margen de maniobra les queda? Es muy complicada la situación, chicos. Por eso que yo digo que a veces la pandemia, uno de los peores problemas que tiene la pandemia, más allá de los muertos, que obviamente son terribles y demás, es que tapan la realidad de la Argentina. Totalmente. Es como una niebla que no te permite ver para el otro lado. La niebla, pero cuando la niebla es el título. Se corra. Jonathan. Me gusta cómo se va exacerbando a poquito. Te enojas. La próxima venís acá y nos seguís desarrollando. La próxima te esperamos en el piso. Gracias, Jonathan. Te pido disculpas, no pude por el tránsito. No, sabemos que hubo un incidente o un accidente en la autopista de Buenos Aires-La Plata. Te esperaremos la próxima. Muchas gracias. Abrazo.